Hoy por la mañana en la sede de SADOP, el 4 de enero, casi Tucumán, trabajadores y trabajadoras de la educación debatieron sobre el denominado Plan Maestro, con la presencia de dirigentes sindicales nacionales, provinciales y también el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. El Plan Maestro, para el que no lo tenga presente, es una presentación efectuada por el Ejecutivo Nacional, por el Gobierno de la Nación, que consta de 108 puntos que de alguna forma trazan una estructura sobre la educación nacional, de los cuales 13 puntos son fundamentales para el Gobierno Nacional. Pero obviamente digo, porque como la mayoría de las decisiones que se han tomado en este plano y en esta línea han provocado la protesta, sobre todo de aquellos espacios que se dedican a defender las fuentes laborales. Está con nosotros Patricia Mounier, secretaria general de SADOP en Santa Fe. Patricia, ¿está bien el Plan Maestro? ¿Está mal el Plan Maestro? No, obviamente que no está bien, porque en realidad plantea un modelo de educación, de sistema educativo y de trabajo docente que nosotros no compartimos en absoluto con el Gobierno Nacional. Y ya lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Los dos ejes fundamentales, se podría decir las dos cuestiones más graves que tienen que ver con la desarticulación definitiva de la paritaria docente nacional, que es la intención del Gobierno Nacional de no tenerla más, y, digamos, el desfinanciamiento del sistema educativo. Ya las provincias no van a recibir lo que está previsto por la normativa vigente. Pero en realidad, además, hay otras cuestiones que yo le llamo la letra chica, digamos, que es lo más peligroso a veces de estas cuestiones, porque cuando uno lee a grandes rasgos, hay objetivos del Plan Maestro, como por ejemplo universalizar la sala de 3 años en los jardines de infantes. ¿Quién podría oponerse a ese objetivo? Claro. Nadie. Trabajar para que en la escuela secundaria no haya repetición y abandono escolar. ¿Quién se puede negar ese objetivo? Claro. Nadie. El tema es cómo. Bueno, justamente el Plan Maestro no plantea estrategias. Y cuando empezamos a ver cuáles son las propuestas para llegar a esas finalidades, los objetivos son distintos. A ver, el Gobierno Nacional desfinanció el sistema, desarticuló la paritaria docente, cayeron todos los programas socioeducativos. Esos programas sostenían estos objetivos de evitar que el alumno abandone. ¿Por qué? Porque esos programas en un medio. Exacto. Eran un medio para sostener derechos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Pero si lo primero que hizo fue desvirtuar y desfinanciar esos programas, es claro que esos objetivos no van a poder llegar. Además, está hablando de objetivos a largo plazo, lo cual hace suponer que el Gobierno Nacional pretende quedarse unos cuantos años. Pero hay cosas muy graves. Cuando decimos que se vuelve a los 90, decimos esto. Plantea la capacitación docente a través de organismos internacionales como el Banco Mundial, típico de los años 90. Me acuerdo cuando en los años 90 la otra estrella de los 90, como era la Ley Federal de Educación, se hacía una discusión, en una discusión intelectual estaba muy claro el paralelismo entre la flexibilización laboral y la Ley Federal de Educación, es decir, formatear la cabeza de un estudiante para que esté acostumbrado directamente a ser flexibilizado en un ámbito laboral. Con una concepción meritocrática, obviamente, es decir, llega el que puede y tiene méritos. Y la flexibilización que plantea en el ámbito del sistema educativo tiene que ver con la misma propuesta de flexibilización laboral que está hablando el gobierno, que lo está prometiendo en campaña. Y que está implementando. Bueno, ahí está la cuestión. Pues es que hoy charlábamos con un par de compañeros. La gente cree que va a venir. Y nosotros lo que decimos es que la flexibilización ya está. Ya está, eso es lo que hay que Ninguna medida de las que se ha tomado desde el Gobierno Nacional fueron en favor de los trabajadores. Claramente. Ninguna. Claramente. Bueno, nosotros estuvimos hoy en el panel hablando con compañeros, estuvo Sonia Leso, en representación de ANSAFE y CETERA, estuvo Martín Lucero, que es el secretario general de SADOP Rosario, Pedro Bayúgar, en representación del Consejo Directivo Nacional del SADOP, y Oscar Di Paolo, que es el secretario de Educación, con el que compartimos muchas de estas ideas respecto al Plan Maestro. Fue un buen debate.
debate se planteó justamente que no es una cuestión, un invento de la Argentina, esto en realidad es regional, esto tiene que ver con lo que se está debatiendo en toda América Latina, en los sistemas educativos y en las políticas educativas, en las políticas públicas en materia de educación. Así que bueno, participaron delegados, docentes en general, la verdad que estuvo bueno porque me parece que es importante que tengamos estos espacios para reflexionar e informarnos de lo que está pasando. Después veremos cómo seguimos reclamando para que eso no simplemente, y tendremos, si tenemos que llegar a la calle, llegaremos, pero digo, nosotros, lo importante es que se escuche nuestra opinión respecto de lo que nosotros pensamos de eso. Ahora, ¿de qué habla el hecho de que la provincia de Santa Fe esté en línea, digamos, en este pensamiento? ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que indica esta No, lo que planteaba hoy el secretario de Educación es que ellos están muy preocupados porque se está dando una segunda transferencia del sistema educativo a las provincias, como se dio en los años 90, de la nación a las provincias, porque se está desfinanciando el sistema, y la preocupación que ellos tienen respecto de que la evaluación que ellos plantean es medición. No es casual que desfinanciaron un montón de programas y le pusieron más presupuesto al Instituto de Calidad Educativa y de Evaluación. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es evaluar, claro, quieren medir, fundamentalmente para tener los resultados que dijeron tener con las pruebas del Operativo Aprender del año pasado, donde todos los males del sistema educativo y de la escuela son culpa del maestro. Son culpa de los docentes. Exacto, es lo que ellos plantean. Fíjate vos que en el plan maestro hay una connotación permanente al tema de el trabajo, que en el fondo que está diciendo, acá los docentes son todos vagos, lo dijo claramente Bullrich y Macri, y entonces digamos, nosotros lo que planteamos es discutir estos temas para fortalecernos entre todos y saber qué es lo que quieren imponer. No tenemos que esperar a que se imponga, tenemos que debatirlo antes, porque como vos decías, esto ya se está implementando, la flexibilización, el desfinanciamiento del sistema y demás. Y vienen por nuestros derechos como docentes, como trabajadores en general y como los docentes en particular. Así que tenemos que estar atentos a eso. ¿Los docentes están percibiendo esto? Estamos intentando que todo el mundo lo perciba. Los delegados claramente. Ahora ellos van a tener que hacer un trabajo de docencia en las escuelas para que todo el mundo vea que incluso esto no es, insisto, una cuestión local. Esto tiene que ver con políticas que se están dando en el mundo entero. No solamente incluso en América Latina, y me parece que es grave, que es muy grave, que vienen por mucho más y tenemos que estar atentos y fortalecidos. Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Patricia Maunier con nosotros, la secretaria general de SADOP aquí en Santa Fe, hablando sobre este debate que hoy a la mañana se dio en la sede de SADOP en 4 de enero, casi Tucumán, sobre la implementación de este denominado Plan Maestro, esta presentación del Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la Nación, para de alguna forma transformar o llevar el patrón educativo hacia otro lugar que quizás no sea tan rentable educativamente hablando para el resto de los mortales argentinos.